Un saludo muy grande para todos nuestros radioescuchas. Feliz año nuevo, que estén súper bien, un año iluminado, amoroso, generoso, y estoy segura que va a ser mejor que el año pasado. Así que un saludo muy grande. Aquí estoy con mis queridas amigas Trinidad Sile y Viviana Masobrio para acompañarlos en este nuevo mes para que podamos disfrutar de la literatura de Trinidad con la Vivi y todos sus comentarios. Así que adelante, Trini, ¿qué nos traes hoy día? Bueno, muy buen año a todos los radioescuchas y por supuesto que a mis dos compañeras también. Voy a leerles un cuento de una autora de la que habíamos leído algo. Esta vez volví a recurrir a Ángeles Mastretta, al libro de Mujeres de Ojos Grandes de 1990, y el cuento se llama La tía Daniela. La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos, se enamoró de él. Era tan sabia que ningún hombre quería meterse con ella, por más que tuviera los ojos de miel. Daba temor quererla porque algo había en su inteligencia que sugería siempre un desprecio por el sexo opuesto. Pero aquel hombre, que no sabía nada de ella y sus libros, se le acercó como a cualquiera. Entonces la tía Daniela lo dotó de una inteligencia deslumbrante, una virtud de ángel y un talento de artista. Lo quiso convencida de que Dios puede andar entre mortales, entregada hasta las uñas a los deseos y las ocurrencias de un tipo que nunca llegó para quedarse y jamás entendió uno solo de todos los poemas que Daniela quiso leerle para explicar su amor. Un día, así como había llegado, se fue sin despedir siquiera. Hipnotizada por el dolor, sin nombre ni destino, se volvió la más tonta de las tontas. Perderlo fue una larga pena como el insomnio, una vejez de siglos, el infierno. La tía Daniela enterró las ganas de estar viva y fue perdiendo el brillo de la piel. Se quedó casi ciega en 3 meses. Una joroba le creció en la espalda. Su madre se llevaba las cosas intactas mientras ella se guía muda a pesar de los esfuerzos que todo el mundo hacía por distraerla. Trataron todo. Su madre se la llevó de viaje a España. Le puso un día un telegrama a su marido diciendo, empieza a mejorar. Se había vuelto un árbol seco. Iba para donde la llevaran y en cuanto podía se dejaba caer en la cama como si hubiera trabajado 24 horas recorriendo algodón. Cuando volvieron la tía Daniela apenas podía caminar y desde entonces no quiso levantarse. Alguien le sugirió a su madre que ese comportamiento era un chantaje, un modo de vengarse en los otros. Su madre hizo el esfuerzo de abandonarla en el quicio de la puerta de la catedral. A la tercera noche la recogieron de la puerta de la catedral con pulmonía y la llevaron al hospital entre las lágrimas de toda la familia. Allí fue a visitarla su amiga Elide. Pidió que la dejaran hacerse cargo del alma y del estómago de aquella náufraga. Era una criatura alegre y ávida. Lo que había que hacer era encauzarle los recuerdos para que no la mataran, para que la obligaran a seguir viva. Los padres daban por hecho que no serviría de nada y sin embargo lo autorizaban, como si no hubieran perdido la esperanza que ya habían perdido. Elide no se callaba, no le daba tregua. Un día y otro, una semana y otra. ¿Cómo dices que eran sus manos? Preguntaba. Elide volvía por otro lado. ¿Y los ojos cómo los tenía? Chicos, le contestó la tía Daniela, hablando por primera vez en 30 días.
Mentiras, sí que dijo, le contestó Daniela una tarde. ¿Cuáles? Siguió Elide. No se te van a olvidar, una por una, las que oíste y las que te hizo decir. No quiero humillarme. El humillado va a ser él. Al tercer mes de hablar y hablar, la hizo comer como Dios manda. Ni siquiera se dio cuenta cuánto fue. La llevó a una caminata por el jardín. Cargaba una cesta con fruta, queso, pan, mantequilla y té. Y tenía, de pronto, suave la piel de los hombros y la cintura. Y dime, ¿cómo tenía? Ya sabes, dijo la amiga, como si supiera siempre lo que la torturaba. No te lo voy a decir, contestó riéndose por primera vez en meses. Luego comió queso y té, pan y mantequilla. ¿Rico? Le preguntó Elide. Sí, le contestó la enferma, empezando a hacer ella. Una noche bajaron a cenar. 20 días después, ella y su amiga habían repasado los recuerdos de arriba para abajo hasta convertirlos en trivia. Todo lo que había tratado de olvidar la tía Daniela, forzándose a no pensarlo, se le volvió indigno de recuerdos después de repetirlo muchas veces. Ya no quiero ni vengarme, le dijo una mañana a Elide. Estoy aburridísima del tema. ¿Nos vamos a perseguir a ese hombre que te enamoró como a un imbécil y luego se fue? Habían planeado por el mundo en busca del culpable. Iban a perderse la India y Marruecos, Bolivia y el Congo. Nunca pensó que podía convertirla en un ser racional después de haberla visto paralizada y casi loca hacía 4 meses. Llegó ayer, le contestó la tía Daniela un mediodía. ¿Cómo sabes? Lo vi. Tocó en el balcón como antes. ¿Y qué sentiste? Nada. ¿Y qué te dijo? Todo. ¿Y qué contestaste tú? Cerré. ¿Y ahora? Preguntó la terapista. Ahora sí nos vamos a Italia. Los ausentes siempre se equivocan. Vamos a dejar el cuento hasta allí. Y sin más lectura, voy a volver a pasarle la palabra a Viviana para que comente ella también el cuento. Hola, ¿cómo están? Bueno, me ha pasado algo curioso con este libro de Mastretta porque antes de leer algún cuento, de los 37 relatos cortos que lo organizan, siempre me llamó la atención el título, Mujeres de ojos grandes. Y con un cierto conocimiento de la autora yo me imaginaba que ese título se refería a mujeres que querían cambiar un paradigma, que querían mirar el mundo de otra forma, porque no nos olvidemos que en la historia de la mujer la sumisión fue la marca de fábrica y esa sumisión se reflejaba en la mirada baja. La mujer de todas las culturas, el detalle femenino o la gracia estaba en mantener la mirada hacia abajo, en no mirar directamente a los demás. Y esto era una forma de reducir su universo simbólico también, ¿no? Porque el hecho de no abrir los ojos grandes, no mirar el entorno, no les permitía descubrir la diversidad, la calidad, lo bueno, lo malo, ¿no? De lo que las rodeaba. Entonces se me ocurrió que por eso había elegido puntualmente Ángeles Mastretta este título. E indagando me encontré con que es así, con que justamente, bueno, sabemos que ella tiene un punto de vista feminista, pero como bien ella lo aclara, no el feminismo ideológico, no el que se enarbola como bandera militante, sino un feminismo que está en el instinto de las mujeres, en apropiarse del mundo, en ser dueñas del mundo, en tomar decisiones. Y eso es lo que va contando a lo largo de todos estos relatos, situaciones de mujeres que viven de diferentes maneras, unas están casadas, otras son solteras, otras han tenido un desengaño amoroso, pero todas eligen
deciden cómo cambiar esa forma de vida. Que nos guste o no nos guste, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es otro tema, pero lo que se ve es el empoderamiento de la mujer. Y sobre eso ha escrito prácticamente a lo largo de todos sus libros. Por eso me parece tan valioso este título de Mujeres de Ojos Grandes. Y además hay un grado según se deja entrever en los diversos cuentos, un grado de vinculación entre estas mujeres. Son sus tías, ¿no? Reales o simbólicas, son parte de su vida, son historias de mujeres que ella conoció. Y esto se ve hacia el final, en uno de los últimos relatos, cuando cuenta que estas historias surgen a la luz de la vida de una mamá que acaba de dar a luz y tiene su hija muy enferma, y cuando se repone la acompaña contándole estos relatos. Y cuando la niña se recupera, esa mamá piensa que si bien los médicos, el desarrollo de la ciencia, todo pudo ayudar, es muy posible que lo más importante haya sido la energía femenina, la fuerza femenina que le transmitió a través de los relatos. Sé que siento que se percibe femineidad, pero esa feminidad fuerte, esa feminidad que afronta los problemas. Ya vamos a ver en el caso de la tía Daniela cómo vamos a analizar, porque ya nos lo ha narrado Trini, eh, y, pero veremos qué pasó acá, qué pasó entre mujeres, para ver cómo mejora. Y la tía Daniela es una más de las historias. Yo creo que es una historia muy interesante, porque uno se atrevería a decir que tiene mucho de realismo y mucho de fantástico también, ¿no? En cómo se recupera esta tía Daniela, y, y la inteligencia emocional, aunque en el momento en que lo escribió tal vez no tenía tanto predicamento, que tiene el ID, la amiga, para saber acompañarla en un trance del que aquellos que la querían mucho, incluidos sus papás, no habían sabido cómo sacarla. Así que bueno, después me gustaría comentarles un poco el primer párrafo, que en este caso tiene un peso específico sensacional, y avanzar un poquito más con otros aspectos que son muy, muy interesantes. Así que adelante, Ceci, que a ver qué nos contás desde tu Gracias. Yo, como lectura. siempre, tengo que leer, no como usted que hablan de memoria el análisis. Yo me quedé pegada en la última hoja donde dice los ausentes siempre se equivocan y lo interpreté de dos maneras. Que el enamorado cuando volvió había errado al volver a la situación, aunque ella eso le permitió cerrar ese capítulo. O también cuando alguien se va, el ausente está errado. En el fondo siempre le echamos es la excusa perfecta para la persona que no está. Lo interpreté de esas dos maneras. Y la amiga que le hizo este tipo de terapia le preguntó tantas veces que yo creo que tengo la sensación que Daniela se dio cuenta que lo habían endiosado a tal manera que era un hombre común y corriente. Y él se enamoró de ella, creo que se enamoró de ella por lo que ella era, no por los prejuicios que tenían los demás de lo inteligente que ella era, porque al principio hablan de que ella tiene una inteligencia que sugería un desprecio hacia el sexo opuesto, el prejuicio que tenía todo su entorno. Él no la conocía, da la sensación de que lo tildan como un hombre inculto porque ella le escribe poemas y él no entiende los poemas que ella le escribe. Eso habla la amiga. Y algo que encontré muy interesante es los recuerdos, eh, que es muy interesante porque cuando alguien fallece o perdemos a alguien, en este caso por un amor, tenemos la tendencia a distraer a la persona y no hablar de la situación. Y al final es todo lo contrario, hay que hablar de la situación, hablar del problema, porque la persona en el fondo lo quiere. Creo que hacer cosas para que la persona trate de olvidar es lo peor. Esa parte me gustó mucho lo que ella hace porque generalmente hacemos todo lo contrario. Y bueno, repito que al revisar los detalles, ella lo vio a él como tenía que ver. Así que le devuelvo la palabra a Trini. Adelante, Trini. Y yo subo una imagen de ella. ¿Es posible, Ceci? Sí. Está abierto.
Muy bien. Ella era una mujer, Ángeles Mastretta. Si bien este cuento no creo que sea autobiográfico, pero ella es del año 49, nació en Puebla, y después la familia cuando pierde al padre, que era italiano y que incluso había participado en la Segunda Guerra, bueno, se muda la familia a Ciudad de México. Y desde entonces ella hace un poco su camino sola y muy distinto al que su padre hubiera querido que hiciera, mucho más cómodo, más tranquilo. Pero les muestro aquí algunas imágenes de ella, una mujer que ha recibido varios premios. De hecho, el premio Rómulo Gallegos es el más importante de los que recibió en el año 97 por este mismo libro de Mal de Amores. Em, Ella conoció el feminismo un poco más tarde porque su vida había sido de lucha, pero en un momento dado no se sintió del todo cómoda con el apasionamiento que tenía el feminismo entonces. Pero ella se involucró de tal manera y conoció la realidad y su contexto de tal forma que sintió que ella tenía que hacer algo, porque evidentemente México es un país donde el machismo campea, es uno de los países donde más violencia hacia las mujeres hay. Hay mucha muerte por este tema. Y ella se ha hecho cargo de esto a través de la literatura y creo que lo ha hecho magistralmente. Y curiosamente tiene algo de realismo mágico. Su escritura juega con las palabras, coquetea con las palabras, con el romanticismo. Ya vi, va a hacerse cargo del primer párrafo donde parte haciéndolo. Pero la verdad que atrae muy bien y ella coloca los adjetivos precisos para describir la sensación de esta chiquilla, ¿no? Ahora, ella era una mujer muy inteligente, pero aparentemente se enamora por primera vez y entonces incursiona por primera vez una experiencia afectiva sin darse cuenta que ha perdido la cabeza. Y ese chiquillo, ese hombre con el que se casa, finalmente juega con ella y ella es una más en su lista. Y de eso ella se da cuenta y tal como señalaste tú, Ceci, ella endiosa a este hombre. Y nuevamente se impone un tema que le interesa mucho y del que se hizo cargo Viviana, que es la sororidad, ¿no? La sororidad hoy día, esa palabra, se ha abusado de ella y de alguna manera se ha convertido en una palabra un poco viciada. Sin embargo, es una palabra maravillosa que dice mucho porque es la sororidad, la solidaridad entre las mujeres, que en este caso aparece a través de una amiga que se da cuenta que su amiga está perdida y entonces quiere salvarla y bajar del pedestal hacerle, obligarla a ella a nivelarlo eh, con su realidad. Y ella entonces lo va bajando de ese famoso pedestal y lo va viendo en carne y hueso y se da cuenta que no era un hombre que realmente estaba hecho para ella y que ella valía mucho más. Me encanta la manera en que es una amiga y no los padres en este caso, los que se dan cuenta qué es lo que hay que hacer con ella. Esta chiquilla tenía que vivir el duelo, darse cuenta y madurar a través de esta experiencia, de el valor que tenía ella y tenía que rescatarse a sí misma. Y de esa manera lo hace, con esa frase final que tú quisiste interpretar. Una vez que ya está salvada y la amiga lo confirma, dice así, no, ahora sí que nos vamos a Italia. Volvemos a la fuente de la sabiduría, de la cultura, porque nos la merecemos después del viaje que hemos hecho juntas. Los ausentes siempre se equivocan. ¿Cómo podría yo interpretar esa frase? Los ausentes siempre se equivocan. El ausente en este caso quizás pudo haber sido el novio, tal vez los mismos papás que se precipitaron y la llevaron anticipadamente a dar una vuelta por Europa y a distraerla, como decías tú.
Ella tenía que vivir esto, aunque le tomara todo el tiempo que fuera, ¿no? Pero en este caso, la amiga fue la que se dio cuenta de lo que había que hacer. Muy bien, le cedo nuevamente la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, como les prometí, les voy a leer, porque vale la pena, el primer párrafo, que es una síntesis y una anticipación de lo que va a suceder, ¿no? Dice, la tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos, como si desde niña no hablara latín, no supiera lógica, ni hubiera sorprendido a media ciudad copiando los juegos de Góngora y Sor Juana como quien responde a una canción en el recreo. Yo creo que en este párrafo se sintetiza, por un lado, el concepto de enamoramiento. Todos hemos estado enamorados y todos hemos sido idiotas en algún momento, porque parte de estar enamorado es volverse tonto, como vivir en un planeta de fantasía donde el ser amado es lo único y lo más maravilloso que existe, donde no le vemos los remiendos ni las costuras, solo le vemos la perfección, y en el que en general los hombres, por el juego de la seducción, se muestran como seres perfectos, completos. Entonces se une que se quieren mostrar como perfectos y completos con la ingenuidad que nos da el amor de que no vemos lo malo. Y por otro lado, la describe a ella con muchísima claridad, porque no es solo una mujer inteligente, es una mujer de un alto grado de intelectualidad, con una formación muy sólida, que ha mostrado desde muy pequeña. Y justamente por eso después dice que le costaba enamorarse, en general a las mujeres intelectuales, a las mujeres inteligentes, es a las que más les cuesta enamorarse porque están buscando como al hombre perfecto. Pero muchas veces pasa que se enamoran de la contracara, ¿no? De aquel ser muy imperfecto, pero que aparece como el gran amor. Y habla también de los brazos, de las palabras, de lo que dice, o sea, de todos aquellos aspectos que hacen a enamorarse o a mirar a una persona como el amor de la vida, ¿no? Y respecto a la sororidad, es muy fuerte, o sea, lo que hace el ID es realmente un grado de sororidad, porque sororidad es más que amistad, viene de la palabra sœur, de la palabra francesa, que quiere decir hermana. Entonces la sororidad traspasa los límites de la amistad y crea una hermandad. Entonces, lo que yo sentí en el ID es una verdadera empatía por el dolor, por la angustia, por la tristeza de Daniela, y decide, ya que un remedio no funcionó, que era ir hacia el olvido, hacer exactamente lo contrario, obligarla a recordar hasta que la satura, hasta que la agobia, hasta que la cansa, hasta que empieza a rechazar esos recuerdos. Y uno se le ocurre pensar, qué bueno sería tener una amiga como esta. Porque en la actualidad, a pesar de todo lo que dicen las terapias de la palabra, que las cosas es necesario hablarlas, las cosas hay que decirlas, se juega el juego contrario. De eso no se habla, eso no se dice, no, si lo traes, si lo recordás es peor porque se te abren heridas, y creo que es exactamente lo contrario. O sea, hay una propuesta casi terapéutica de Mastretta en este cuento, por eso a mí me pareció fascinante. Y respecto a la pregunta de Ceci, ¿no? De cómo interpretamos cada una, yo pensaba, y aunque parezca de perogrullo lo que voy a decir, que ausente es el que no está presente.
O sea, aquel que no es capaz de ponerse en la piel, aquel que no siente lo que el otro está sufriendo, y por eso el ausente siempre se equivoca, ¿no? El que pasa de costado, el que no se mete en el tema, el que no lo sufre. ¿Qué es lo que hace el ID? El ID trata de sentir lo que siente Daniela. Y yo me quería referir a la última frase que Trini no la mencionó porque lógicamente ella está obligada a hacer un resumen, ¿no? Que dice, y se fueron a Italia por la voz del Dante. Pioverá dentro al alta fantasía. Como mi conocimiento del italiano, a pesar de los ancestros, no me daba. Yo entendía lo de la lluvia, entendía lo de la alta fantasía, pero necesitaba un poco más de información. Y acá se refiere, la alta fantasía, es un verso del purgatorio, ¿no? Y yo pensaba que de alguna manera la tía Daniela pasó por un purgatorio, o sea, primero pasó por un infierno, el ID la ayudó a cruzar o a transitar el purgatorio, y tal vez el viaje a Italia sea llegar al cielo. Me la imaginaba enamorándose de un italiano, culto, bello, atractivo. Escribí mi propio final y por eso tal vez esta alusión al Dante. Y me gustó, por eso, y también hablaba de la magia, porque la alta fantasía, cuando uno investiga un poquito de literatura, se refiere a los elfos, a los magos, a los hechiceros, a las hadas, un poco sumergirse, le haría bien a doña Daniela, sumergirse en un mundo de fantasía con seres no corpóreos, con seres fantásticos, pero que no tuvieran que ver con este hombre. Así que me parece que, como decía Trini, más allá de la historia que es muy interesante, la forma de estar escrita, lo que aporta en cada frase, lo que aporta en cada explicación, es de una riqueza que obliga a volver y releer para encontrar más y más valor literario. Así que bueno, los dejo con Ceci. Disfruten del cuento, no se lo pierdan porque mujeres de ojos grandes se lo merecen. Gracias, Vivi, pero el ID también tenía un plan, aparentemente, aparte de sacar a su amiga de esta fase terrible, depresiva, habían planeado viajar por el mundo. Y cuando la amiga le dijo, no, en realidad ya no quiero perseguirlo, y le dijo, pero ¿cómo si íbamos a viajar por el Bolivia, el Congo, a Viena? Ella dice, nunca pensé que podría convertirle en un ser racional después de haberla visto paralizada y casi loca por 4 meses. O sea, claro, dijo, la voy a curar, vamos a viajar, vamos a buscar a este hombre, lo vamos a ir a humillar, pero después con la excelente terapia que le hizo a la amiga, todos los planes se fueron por la borda, pero fueron solamente Italia al final para un poco para celebrar y volver a la vida. Los conflictos, yo noté que había conflictos internos de Daniela con las expectativas sociales y familiares que chocaban con sus deseos personales. Había un contraste generacional, donde las expectativas tradicionales de la familia y las aspiraciones modernas de la protagonista, y la confrontación con la soledad, que Daniela busca con una conexión que signifique eh, algo muy importante para llenar el vacío emocional en su vida. La verdad es que un cuento que me gustó mucho porque da harto que pensar, da harto que reflexionar frente a, como decía la Biblia, ojalá tuviéramos una amiga así que nos diga, no hagas eso, fíjate en todos los detalles. La verdad que interesante, a pesar de que uno termina odiando a la amiga, pero al final es un aterrizaje forzoso, es espectacular. Así que yo les quiero recordar que Trini vuelve con sus cursos en abril, ¿cierto, Trini, en la Católica? En marzo y abril, sí. ¿Marzo? ¿En qué fecha? Me parece que a mediados, A pero ahí te lo mediados. voy a informar con tiempo. Exacto, así que para que ya vayan pensando en las vacaciones, cómo se van a programar para que acompañen a Trini en sus cursos por todo el año. Y también hay otros cursos que ya implantan en la Finisterra, ¿cierto? También, pero eso es más También, adelante. más Así que adelante, sí. Gracias, léanlo, Ceci.
lean los cuentos, pídanos si tienen algún cuento, vean los videos con la familia, conversen en la mesa, qué opinan ustedes cada uno y cuál es la diferencia que tienen con nosotros y coméntenla en YouTube. Así que una Ceci, déjame decir algo más del cuento antes de irnos. Hay una frase que me gusta mucho a propósito de los protagonistas y personajes de Ángeles Mastretta y que lo dicen en los críticos. Dice así, ellas, las mujeres, se libran de las amarras de liberación por parte del macho, superan el interdicto moral que las tenía aletargadas. Y evidentemente la situación del machismo en el mundo todavía se da. Afortunadamente hemos progresado bastante. Sin embargo, en los tiempos en que quizás este cuento fue escrito, las mujeres estaban muy impedidas de una libertad normal. Es tanto así que, bueno, obvio, se demoraron mucho en poder votar, pero al punto que no podían reírse fuerte, no podían mirar a los ojos a los hombres directamente. Y entonces eso, obviamente que la obliga a Ángeles Mastretta a rebelarse. Y parte diciendo que es la tía Daniela. ¿Y qué? ¿Por qué la tía? Quizás porque era, era muy posible que se pudiera quedar solterona, ¿no? O ella es tal vez la misma narradora que es una niña que cuenta a propósito de cuál fue la historia amorosa de esta tía, ¿no? Que estaba loca de amor. Yo estoy recordando personalmente vivencias y evidentemente que es muy difícil de enfrentar los duelos, las pérdidas, pero no deja de tener razón la forma en que nos lo muestra. Yo recuerdo que cuando mi madre se murió, yo era chica todavía, y me costó muchísimo pasar por ese duelo y pasaban ya varios años y no lo terminaba de superar. Y alguien muy sabio en un momento dado me dijo, comienza a mirarle los defectos. Nunca lo había hecho y fue una fórmula muy, muy novedosa, pero además muy efectiva de comenzar a olvidarla. Yo creo que eso fue lo que hizo esta amiga con la que sufría, ¿no? La obligó a olvidar, porque ella tenía que salir adelante porque su valor era enorme. Hay un pedacito, y que tal vez alargando un poquito el programa, pero también me hace pensar en el humor que tiene Ángeles Mastretta, ¿no? Ella juega con los lectores, incluso los provoca, y no dejo de pensar que hay algo sexual incluso, porque siguen hablando de este chiquillo y le dice en un momento dado, ¿cómo tenía? Y ahí deja un vacío. ¿A qué se refería? Ya sabes, dijo la amiga, como si supiera siempre lo que la torturaba. Podríamos pensar en forma un poco más sexual, no quiero decir morbosa para nada, pero también podría ser el corazón, ¿no? ¿Cómo tenía el corazón ese hombre que no supo valorarte, ¿no? A mí también me gusta mucho este cuento, sobre todo porque revela la realidad latinoamericana de una manera muy veraz, ¿no? Y vuelve a colocar a la mujer con su valía. Y eso es lo que me encanta de ella. Muy bien, yo también dejo aquí el programa y me despido por mi lado. Ceci, ¿retomas la palabra? gracias, Trini, gracias. Daba temor quererla. Eso es fuerte, ¿cierto? De la sociedad. Así que invitados todos a querer a la gente no por su aspecto físico, sino que por lo que pueden entregar, que es lo más importante. Así que hasta la próxima semana, un abrazo muy grande. Esperamos que este cuento sea una conversación en la mesa y los comentarios en YouTube. Así que hasta la próxima semana. Un abrazo, un beso Adiós. grande.